buenos días, amables televidentes y radioyentes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta sus hogares y poder estudiar juntos la palabra de Dios por unos momentos. O a lo mejor, como siempre he dicho, que nos da la oportunidad de llegar hasta su vehículo mientras maneja. Estamos aquí para estudiar la lección de la escuela sabática que todos los días traemos por estos medios de comunicación. Aprovecho para invitarle a que visite nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles en la ciudad de Irving, Texas, la iglesia central. Estamos ubicados en el 210 East Sixth Street, Irving, Texas 75060. Este sábado estaré predicando la palabra del Señor en la iglesia central de Irving. Y aprovecho para invitarle a usted, amigo televidente y radioyente, a que venga y visite nuestra iglesia este sábado. Desde las 9 de la mañana estaremos adorando al Señor y estaré predicando el mensaje. Ojalá tenga el gusto de saludar a algún hermano o hermana que por primera vez nos visite. Está conmigo ya el hermano Tino Orellana, que me ha de acompañar en el estudio de hoy. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien, gracias, pastor. Gracias a Dios y al Espíritu Santo que me ha invitado aquí nuevamente, y a ustedes, gracias por compartir la palabra de Dios, que sea beneficio para nosotros y para las demás personas. Amén. Bueno, vamos a orar. Mi hermano Tino va a tener la oración. Oramos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Jehová Dios de los ejércitos. Gracias, Padre, porque nos da un día más de vida. Gracias por la salud, gracias por la fuerza, gracias por su gracia. Y a ustedes, gracias, Espíritu Santo, porque siempre está con nosotros, proveyendo todo lo que necesitamos. Gracias por su misericordia, gracias por usted y los santos ángeles que nos protegen donde quiera que vamos y estamos. Abra nuestra mente, nuestros corazones para llevar a cabo este estudio, y que las demás personas que también estén en diferentes partes del mundo, usted pueda abrir sus corazones y que puedan recibir este mensaje. Amén. Todo esto se lo pido y se lo agradezco en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy continuamos mirando ese papel que Pilato le tocó jugar allí en el pretorio. Cómo este hombre, la verdad, se vio en una situación donde no hallaba qué hacer ante un hombre inocente como Jesús. Cuando escuchó Tino Pilato de que Jesús era de Galilea, queriendo él zafarse de la responsabilidad del juicio que lo obligaban a que ejecutara sobre Cristo, ¿qué hizo inmediatamente él cuando supo que era de Galilea? Pues, según nos dice la Escritura, que él automáticamente se lo envió a Herodes. Pero vamos a leer que la Escritura nos pueda decir acerca de este relato en Lucas 23, 6 y 7. Dice así: entonces Pilato, al oír de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y luego que supo que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Jesús, se gozó mucho, pues hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le viera hacer algunos milagros. Esto lo encontramos en Lucas 23, 6, 7. ¿Qué te parece, hermano Tino, la jugada de Pilato de querer quitarse la responsabilidad de enjuiciar a Cristo mandándolo a Herodes? ¿Te parece que Pilato estaba luchando consigo mismo en cuanto a pues no querer cargar con aquella culpa? Pues él quería ser liberado de esa culpabilidad, porque pues si vemos a veces voy a poner esta historia, lo voy a mover aquí a veces para nuestros tiempos. Hay personas que pasan con remordimiento por mucho tiempo y no son felices. Entonces él quería quitarse de todo eso, me imagino. Ahora, pero Tino dice aquí que lo envió
a donde Herodes porque escuchó de que Jesús era de Galilea. Pero realmente Jesús se crió en Galilea, pero no era de Galilea. Él nació en Belén. Sin embargo, la mayor parte de su ministerio la desarrolló allá, ¿verdad? En la zona norte de Israel, allí en Galilea, y pues en ese tiempo estaba bajo el mando de Herodes. Ahora, ¿cómo dice el espíritu de profecía que realmente pues estuvo Pilato luchando con esa decisión? ¿Cómo nos cuenta el deseo de todas las gentes? Dice el deseo de toda la gente, página 676, dice, en este momento Pilato no tenía la menor idea de condenar a Jesús. Sabía que los judíos le habían acusado por odio y perjuicio. Sabía cuál era su deber. La justicia exigía que Cristo fuese libertado inmediatamente, pero Pilato temió la mala voluntad del pueblo. Era bien cobarde, ¿verdad? Sí, era bien cobarde. Sí. Si se negaba a entregar a Jesús en sus manos, se produciría un tumulto y temía afrontarlo. Cuando oyó que Cristo era de Galilea, decidió enviarlo al gobernador de esa provincia, Herodes, que estaba entonces en Jerusalén. Haciendo esto, Pilato pensó traspasar a Herodes la responsabilidad del juicio. También pensó que era una buena oportunidad de acabar con una antigua rencilla entre él y Herodes. Y así resultó. Los dos magistrados se hicieron amigos con motivo del juicio del Salvador. ¿Se imagina cómo el enemigo obró con esta gente, verdad? Que eran archienemigos. Y por la muerte de Jesús se hicieron amigos para acusarlo. Los líderes religiosos también no se tenían que unir con el Estado y también estaban ahí por querer acusar a Jesús. Bueno, pues imagínate que fariseos y saduceos tampoco se llevaban. No se llevaban. Y en esta ocasión estaban juntos. Siempre Satanás va a obrar así, de que sectores antagónicos el uno con el otro, pues cuando hay intereses comunes, los va a juntar para ir en contra del inocente. Esto nos debe a nosotros hacer pensar, pues en los últimos días, cómo también vamos a mirar esas uniones de sectores que tal vez hoy por hoy, bueno, ya lo estamos mirando. Mira, por ejemplo, el protestantismo con el catolicismo. Cuando se había visto que los luteranos, por ejemplo, iban pues, a estar tan de la mano con el catolicismo ahora, con el papado. Y tú los ves, como esos antagónicos están prácticamente juntándose. O, por ejemplo, los musulmanes con los católicos igualmente eran antagónicos y ahora pues allí juntos. Y así nosotros vemos que el enemigo, cuando él tiene un plan, él junta a los que han sido enemigos. Y aquí lo vemos en el caso de Pilato y Herodes. Fíjense que le voy a contar algo. Cuando mi hermano, bueno, ahorita porque él está en Ohio, pero normalmente cuando estaba en el ministerio de la prisión aquí en Huntsville, al principio, normalmente en las prisiones hay muchas denominaciones como pastores o miembros que llevan diferentes denominaciones, como católico, testigo de Jehová y etcétera. Pero en este caso, en esta prisión no querían a los adventistas. Entonces, me contaba mi hermano Rey de que empezaron a buscar firmas de todos los reos y las demás denominaciones se unieron con el sacerdote. Ahí se unieron testigos de Jehová y bautistas de diferentes denominaciones con el sacerdote para sacar a los adventistas de ahí. Pero resulta de que pues con el mensaje de Dios no se puede.
Dios es el que lleva la delantera. Entonces eso, el enemigo quiso jugarle sucio a Dios, pero él mismo se dañó porque me contaba mi hermano, dice, ¿por qué todas las denominaciones, los reos se preguntaron, ¿por qué los demás se reúnen para atacar a los adventistas? Algo especial tienen. Y hubieron unos que se empezaron a investigar, e incluso yo le di le regalé un libro donde dice las 27 creencias adventistas, porque me dijo mi hermano que si lo tenía y yo se lo di. Y empezaron a estudiar las creencias. Entonces, cuando se dieron cuenta de que el mensaje adventista es un mensaje puro, el grupo empezó a crecer y la gente empezaba a llegar. O sea que el enemigo ahí se chascó el sol. Exactamente. Y lo mismo va a suceder, hermanos, en el tiempo del fin. La estrategia del enemigo siempre es, pues, a unir a los, como dije, a los sectores antagónicos para ir en contra del remanente, pero el Señor va a prevalecer. Por supuesto, habrá algún sufrimiento, habrá alguna persecución, habrá inclusive hermanos que, pues, serán mártires. Yo no sé cuál será la suerte que nos va a tocar. Solo debemos nosotros, hermanos, como Jesús, ser inocentes. Que a nosotros nos acusen solamente en lo relacionado a nuestra fe, como en el caso de Daniel, ¿te acuerdas? Que no le hallaban por dónde acusarlo y dijeron, pues aquí solamente que lo hagamos en relación con su fe y veámoslo, de qué manera lo agarramos. Y mira, pusieron aquella orden de que nadie debería de pedir a ningún Dios excepto al rey, y de esa manera impedirle que él pues siguiera con sus hábitos de oración. Pero nosotros vemos los resultados, él permaneció fiel, él fue inocente y fiel, y Jesús de la misma manera pues era inocente, y Pilato decía, ¿cómo hago con este hombre inocente? Yo la verdad me siento, voy a decirlo en mis palabras, mal condenarlo, se lo voy a mandar a Herodes ya que está aquí. Y Herodes andaba allí porque pues Herodes era mitad idumeo y mitad samaritano, y él había venido a Jerusalén para la fiesta. Y entonces Pilato miró esa gran oportunidad de poder zafarse. Pero hay una palabra aquí, Tino, que quiero que destaquemos. En las primeras 2 líneas está, dice, en este momento Pilato no tenía la menor idea de condenar a Jesús. Sabía que los judíos le habían acusado por odio y prejuicio. Quiero destacar esta palabra, prejuicio, porque esta debilidad que tenían los dirigentes religiosos, lamentablemente sigue hoy en día manifestándose en la vida de muchos creyentes, el prejuicio. Y voy a leer una declaración aquí del libro Consejo para la Iglesia. Dice, cuando Cristo vino a predicar palabras de vida, el vulgo le oía con gozo, y muchos, hasta de entre los sacerdotes y gobernantes, creyeron en él. Pero los principales de los sacerdotes y los jefes de la nación estaban resueltos a condenar y rechazar sus enseñanzas. A pesar de salir frustrados todos sus esfuerzos para encontrar en él motivo de acusación, a pesar de que no podían dejar de sentir la influencia del poder y sabiduría divinos que acompañaban sus palabras, se encastillaron en sus prejuicios y repudiaron la evidencia más clara del carácter mesiánico de Jesús, para no verse obligados a hacerse sus discípulos. Estos opositores de Jesús eran hombres a quienes el pueblo había aprendido desde la infancia a reverenciar y ante cuya autoridad estaba acostumbrado a someterse implícitamente. ¿Cómo es posible, se preguntaban, que nuestros gobernantes y nuestros sabios, escribas, no crean en Jesús? ¿Sería posible que hombres tan piadosos no le aceptasen si fuese el Cristo? Y fue la influencia de estos maestros la que indujo a la nación judía a rechazar a su Redentor. Así que los prejuicios, el hecho de previamente juzgar los motivos, los propósitos de una persona, hermanos, lo llevó a rechazarle y también a inducir al pueblo a que hiciera lo mismo. Así nosotros vemos que esto del prejuicio es algo con lo cual nosotros no deberíamos transigir, no deberíamos permitirlo. Pero bueno, leíste el versículo 8, Tino, sí, pero me gustaría que lo vuelvas a leer porque pregunta, ¿qué cosa específica quería Herodes que Cristo hiciera que le hubiera conseguido, dice, su liberación? Lucas 23:8. Sí, siempre en Lucas 23, ahora el verso 8 dice, y Herodes, viendo a Jesús, se gozó mucho
pues hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer algunos milagros. O sea que a Herodes lo que le impresionaba y lo que él quería ver eran los milagros de Jesús. O sea, no es porque él sentía el deseo de, sí quería, o sea, ver a Jesús, pero no para entregarse a él, sino para los milagros. Y sabes que antes de que comentemos ese punto, me gustaría que veamos lo que es el don de profecía en cuanto a lo que él realmente quería, por qué era que lo quería ver. ¿Qué te parece, Iles, para nosotros? Sí, dice así en el deseo de toda la gente en la página 677, dice, Pilato volvió a confiar a Jesús a los soldados, y entre burlas e insultos de la muchedumbre, fue llevado apresuradamente al tribunal de Herodes. Y Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Nunca se había encontrado antes con el Salvador, pero hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas y tenía esperanza que le vería hacer alguna señal. Este Herodes era aquel cuyas manos se había manchado con la sangre de Juan el Bautista. Cuando Herodes oyó hablar por primera vez de Jesús, quedó aterrado y dijo, este es Juan el que yo degollé. Dice, él ha resucitado de los muertos. Por eso virtudes habrán en él. Según Marcos 6:16. Sin embargo, Herodes deseaba ver a Jesús. Ahora tenía oportunidad de salvar la vida de este profeta. Y el rey esperaba desterrar para siempre de su memoria el recuerdo de aquella cabeza sangrienta que le llevaran en un plato. También deseaba manifestar su curiosidad y pensaba que si ofrecía a Cristo una perspectiva de liberación, haría cualquier cosa que se le pidiese. O sea, hermano Tino, que Herodes pensaba que Jesús era Juan el Bautista, Pensaba, que sí. había resucitado. Era Juan el Bautista el que él había degollado y por eso deseaba verlo, porque de esa manera, dice, podría como quitarse, digámoslo así, aquel cargo de conciencia que tenía. ¿Qué te parece el hecho de que diga que si él le pedía que hiciera un milagro con el fin de que pues él quedara libre, ¿qué te parece el hecho de que él pensara de que Jesús haría cualquier cosa que él le pidiera a cambio de ser libre? ¿Tú crees que eso que él deseaba, de por curiosidad, que el Señor hiciera ese milagro, tú crees que eso que dijiste hace un momento, pues todavía se da hoy en día, de que la gente quiere ver a Jesús o quiere estar con Jesús, pero interesado tal vez solamente en un milagro? Sí, eso hoy en día se da mucho, porque en realidad yo siempre, a veces siempre digo así, nosotros necesitamos ver la misericordia, o necesitamos de Jesús cuando más necesidad tenemos, ¿verdad? Por interés. Pero en realidad a Jesús lo debemos de necesitar todos los días, en cada segundo, porque el hecho que Jesús, Él nos da todo lo que necesitamos, pero lo más principal es que deberemos de tener es su gracia, ¿verdad? Porque si no tenemos su gracia, el enemigo nos puede dañar. Hermanos y hermanas, nosotros miramos aquí a Herodes solamente interesado en los milagros de Cristo, pero no en aceptar a Cristo como su Salvador, ni mucho menos en que Cristo obrara un cambio en él. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en no actuar como Herodes, solamente en querer beneficiarnos
de los milagros de Cristo. Ahora note, Herodes quería que Jesús hiciera milagros para que de esa manera él lo pudiera librar, porque también Herodes miraba inocencia en Jesús. Pero, detrás de eso, Tino, ¿quién estaba? ¿Quién estaba detrás de Herodes al decirle, mira, es un milagro y aquí te dejo libre? El enemigo estaba detrás de todo esto, y quien dominaba a Herodes pues era Satanás, porque sabe que si leemos más la historia bien, dice que Jesús, él no siempre callaba, ¿verdad? Entonces, por ciertos momentos como que no escuchaba. ¿Por qué? Porque sabía, pues él ya conocía los intereses del enemigo. ¿Y te acuerdas tú desde cuándo el enemigo venía tentando a Cristo para que hiciera milagros en su propio beneficio? Cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿Qué le dijo el diablo ahí? le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Un milagro para su propio Para beneficio. su propio beneficio. Entonces, aquí nosotros vemos a Satanás. Bueno, la sierva del Señor dice que Satanás se preparó, dice, para estos días. Él sabía que era su último round, digámoslo así. Y aquí vemos a Satanás prácticamente en la persona de Herodes, volviendo a proponerle a Cristo que haga un milagro en su propio beneficio, para que quede libre. Prácticamente repitiendo lo mismo que allá en el desierto hizo. Yo quiero leer para ustedes, hermanos, lo que esté escrito en el libro Cristo Nuestro Salvador, página 38. Dice, cuando Satanás se presentó por primera vez a Cristo en el desierto, revestía la apariencia de un ángel de luz y se daba por mensajero del cielo. Y le dijo a Jesús que no era la voluntad de su Padre que sufriera hambre, que bastaba con que mostrara su buena voluntad para sufrir. Cuando Jesús sentía los más agudos tormentos del hambre, Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se hagan panes. Pero el Salvador había venido para llevar una vida que nos sirviera de ejemplo y tenía que sufrir como nosotros. No debía hacer milagro alguno en provecho suyo. Todos sus milagros los debía hacer en beneficio de los demás. Así que le contestó a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero nota, mi hermano, dice que él no tenía que hacer ningún milagro alguno en provecho suyo, sino solamente en beneficio de los demás. Beneficio de los demás, sí. De manera que, aunque Herodes ahora le esté proponiendo esto para dejarlo libre, Jesús no va a prestarse para eso, porque eso es una estrategia de Satanás. Bueno, mis hermanos, así ha sido pues la lección de hoy, bien interesante, conociendo el trasfondo de Herodes, lo que le movía, también conociendo el trasfondo de Pilato, lo que le movía, y viendo lamentablemente los prejuicios de los líderes religiosos y la simple curiosidad de Herodes al querer ver a Jesús y no porque realmente quisiera rendir su vida. ¿Por qué tú sigues a Cristo, hermano? ¿Por qué seguimos a Cristo nosotros en este tiempo? ¿Por qué nos declaramos sus discípulos? ¿Por qué decimos que Él es nuestro Salvador? ¿Qué nos mueve, hermanos, a estar con Él y a seguirle? Ojalá no sea ningún motivo egoísta como el de Herodes, ni mucho menos una simple curiosidad, sino por motivos correctos, porque le amamos, porque Él es nuestro Salvador. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que elimine todas estas cosas negativas que Herodes manifestó, como igualmente la de Pilato al querer solamente hacer la movida política allí, como también pedirle al Señor que nos quite los defectos de carácter de los líderes, como fue el odio y el prejuicio que manifestaron? Oremos por esto, ¿qué les parece? Nos arrodillamos para orar. Bendito Dios y Padre, nosotros vemos ahora también este otro protagonista de la última escena de la vida de Cristo, como lo es Herodes, quien aparece aquí para ser instrumento de Satanás y hacer propuestas con el fin de evitar que Jesús llegue hasta la cruz, con el fin de que la senda hacia la cruz se vea detenida, se vea estorbada. Ah, Señor, pero como veremos mañana y en los días que restan, la actitud de Cristo fue más que ejemplar. Pero en esta hora nosotros estamos suplicándote para que nos ayudes a estar contigo y a seguirte por un solo motivo,
y es por amor, porque de verdad eres lo más especial y lo más precioso para nosotros. Señor, nunca estemos detrás de ti por milagro solamente, porque la curiosidad nos lleve a querer ver qué nos puedes hacer, no, sino que seas como te dije, porque te amamos. Ayúdanos, Señor, también a eliminar de nuestra vida con el poder tuyo esos prejuicios que a veces tenemos hacia nuestros hermanos o hacia cualquier persona. Te rogamos, Señor, que nos cambies, que nos elimines el orgullo y el prejuicio que tengamos ahora y nos dé, Señor, un carácter semejante al tuyo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.